Hoy, 21 de marzo de 2026, hemos comenzado en la Sociedad Teosófica de Mendoza los cafés teosóficos, a los que están invitados todos aquellos que tengan interés en estas temáticas. El día de hoy, nuestra invitada es Cecilia Magnani, astróloga, tarotista, con 20 años de profesión, coaching y hace constelación familiar. Muy destacada en la zona, y con ella vamos a comenzar este café. Primero que nada, gracias Omar por la invitación. Es un placer y un honor estar acá compartiendo con ustedes. Justo iniciando el año astrológico, como decía Andrea, que empezó ayer. Y ahí ya vamos viendo cómo la astrología tiene un reloj propio, no es el mismo reloj o calendario con el que nos movemos, porque la astrología busca una precisión de grados, no de días. Entonces el 0 grado de Aries, que da comienzo al año astrológico, se logró ayer. Entonces ya estamos transitando esto. Y fue casualidad porque lo planteamos para hacer el sábado pasado y Omar no podía. Entonces sin querer se vino este sábado, así que bueno, estamos habilitando los cafés con el nuevo año. Un año que abre este portal y que es como una invitación a que todos nos propongamos esos objetivos con que queremos transitar el año. ¿Sí? Yo soy una astróloga sagitariana, así que veo siempre la astrología desde una mirada muy abundante, positiva, así que siempre me van a escuchar en ese sentido. Para mí nada es trágico, ni los planetas vienen a arruinarnos la vida, sino que son nuestros compañeros, son los que nos habilitan, los que nos traen las oportunidades de crecimiento, los que nos desafían, y siempre desde esa mirada yo voy a interpretar la astrología. Y ahora quiero que trabajen ustedes y me cuenten qué saben ustedes de la astrología. Así podemos ir entre todos armando una idea que podemos esperar de la astrología. Yo quisiera decir algo, pero no de mí. Hoy estaba en la bioferia y vi un conjunto de gente boliviana con instrumentos musicales. Me dijeron primero que hoy se hacía todo un agradecimiento al cacao. Muy interesante realmente por la significación del cacao. Y segundo que es el primer año para ellos del año. También iban a festejar eso. Y tengo entendido para la fe judía también, en estos días, no me acuerdo exactamente cómo lo leí, el primer día de algo muy importante. Y coincide con lo que vos estás diciendo, todo. Bueno, digamos que cuando investigamos un poco, casi todos los grandes conocimientos de la humanidad coinciden en un montón de cosas. Después pueden abrirse caminos de interpretación, pero lo fundamental siempre es compartido. Y el calendario judío es lunar, así que, claro, es lunar, no es como el nuestro. Bueno, yo sé que Omar es astrólogo también, así que le podemos dar la palabra a Omar, que me cuente él cómo llegó a la astrología, qué lo apasionó, qué lo hizo investigar. Ha sido un tema que desde muy pequeño me interesó, y como te comentaba antes, me llené de material, lo leía y no lo podía sintetizar, no lo podía unir, porque realmente la astrología lleva mucho trabajo. Es una disciplina que no hay que tomarla a la ligera, no es una cosa que uno pueda decir 2 más 2 es 4, es como, tiene mucho de arte, ¿sí? Y de dedicación. Y bueno, como te decía, con el tiempo, después cuando pude acceder a estudios ya orientados, me encontré con que, bueno, ahí ya pude integrar, sintetizar el conocimiento, comprender y poder transmitirlo, porque también ese es el tema. Claro, si no queda como una idea, claro, y es difícil también bajar en palabras y todo. Sí. Pero bueno, tengo el 80% de agua y eso es una cantidad enorme de sensibilidad como para poder abocarme también a ese tema. Hermoso. ¿Alguien más sabe astrología? Yo hice astrología con Omar, un cursito de astrología práctica que nos hizo el año pasado. Me interesó muchísimo, no pensé que iba a conocer tantas cosas. Mira. Así que bueno, ahora lo sigo de manera
a través de libros, videos. Estoy leyendo cosas muy interesantes, así que esto es un mundo a descubrir. Bueno, estás empezando el recorrido. Sí. Bueno, buenísimo, bienvenida. Gracias. Yo empecé a comprar libros de Linda Gurman. Hermoso. Hermoso. Sí, hermoso. Me identifiqué totalmente con lo que ella dice del signo de Virgo. Soy Virgo de los pies a la cabeza. Hay cosas para cambiar, mucho. Y para evolucionar. Sí, para pulir, digo. Para muchas pulir, veces. para pulir. Y bueno, tengo libros interesantes de astrología, pero no tengo tiempo para verlos. Pero realmente, por lo que he ojeado, muy lindos, es muy interesante. Bueno, como dice Omar, la astrología se estudia como por partes, pero llega un momento en que uno tiene que unir todas esas partes para encontrar el sentido. Sí. Entonces, estudiar astrología es un proceso de maduración que incluye también la sensibilidad, que incluye también el poder transmitir y el que incluye sobre todo poder entender que uno está trabajando con un aspecto de la alma humana para respetar a ese ser que viene a la consulta y poder entre los dos darle sentido a la carta. Entonces hay una parte de estudio y después hay una parte de soltar, entregar, sentir y sensibilizarse. Creo que un poco ese es el camino. Y entiendo que hay tantas lecturas como astrólogos hay. Y cada uno va a leer, interpretar y a sentir la astrología desde su propia carta. Porque la carta nos invita a pensar de qué estamos hechos, qué sustancia tenemos, cómo nos paramos en el mundo y por qué reaccionamos o sentimos así. Es también el anteojo con el que vamos a interpretar la astrología y las cartas de los consultantes. Y no es condicionante si uno hace conciencia de las energías que tiene en esa carta. O sea que no es que algo que estoy encerrado en esa carta y de ahí no voy a salir. No, para nada. No, Al contrario. Para nada. La Digamos postura que la carta no es determinista, quiero decir. Claro, la astrología nunca nos dice quiénes somos. La astrología nos puede ayudar a que nos conozcamos de tal forma para que elijamos los mejores caminos y potenciemos todo aquello que la carta nos propone. La astrología no viene a complicarnos la vida, ¿no? Sino que simplemente nos ayuda a recordar a qué vinimos en esta encarnación. Esto no es una ciencia exacta, no es 1 más 1, 2. Yo les voy a comentar mi visión de la astrología. Y por supuesto van compartiendo e interrumpiendo. Siendo energía, decidimos encarnar y en ese momento trazamos nuestro plan divino del alma. Encarnamos, eso pasa al inconsciente y empezamos a vivir como a ciegas. Esta carta, que es la foto del cielo en el momento en que uno nace, en este caso es la carta de la sociedad teosófica, o sea que es el momento en que la sociedad teosófica se creó, nos va a recordar después eso que pasó al inconsciente. ¿Cuál es mi sentido? ¿Por qué veo así? ¿Por qué siento así? ¿Por qué reacciono? ¿Por qué valoro? ¿No? ¿Por qué siento que algo está incompleto? ¿Por qué este tema para mí es tan importante y quizás el de al lado es un tema que le pasa de largo? ¿No? ¿Por qué no está en su carta? Entonces, ¿Por qué se repiten tantas historias? ¿No? La carta nos ayuda a recordar justamente cuál fue el sentido por el cual mi alma decidió encarnar. Entonces es un trabajo psicológico porque vemos ese entramado de energías, nos recuerda esa historia que venimos a transitar, nos hace amigar con los desafíos y las crisis porque están previstas, porque eso es lo que me hace crecer, ¿no? Y me ayuda a potenciar. Y también muchas veces me hace entrar en conciencia de si yo he ido viviendo cercana a mi carta o si por algún motivo yo estoy viviendo la otra carta, que también puede pasar. Y ya les voy a contar cómo pasa eso, con el costo también que eso tiene. Entonces la carta nos aproxima, nos recuerda, nos ayuda a interpretarnos, a reconectar con toda esa energía propia y a potenciarnos. Siempre sintiendo que no es lo que vengo a padecer, sino que es lo que vengo a trascender. Porque todo lo que contiene la carta, ¿sí?, tiene un motivo de evolución a través de esa trascendencia. ¿Sí? Si yo tengo un signo importante,
ese signo va a tener zonas de luz, hola, ¿cómo estás? Zonas de luz y zonas de sombra. Entonces, en ese poco aparente libre albedrío que tendríamos si nosotros estamos sumidos a esta carta, yo y mi conciencia y mi inconsciente y mis acciones van a hacer que yo vaya hacia la luz o me quede en la sombra. ¿Sí? Entonces esto es como un mapa, ¿no? El mapa me dice, vamos a ir para allá. Ahora, por dónde voy a ir es individual. Entonces, dos personas con la misma carta van a tener distintos destinos, porque ahí interviene la conciencia y también interviene la epigenética, ¿no? Eso que yo me someto a la mirada de afuera, atravesada por los valores familiares, sociales y también propios. Mis miedos pueden hacer que yo me vaya lejos de esta carta. ¿Sí? Entonces, nunca vamos a hablar que yo soy esta carta, que vos sos esta carta o que yo soy esta carta, sino vamos a describirla como una potencialidad que yo puedo tomar y darle luz, o que yo puedo ignorar y tomar otro destino. Y no pasa nada, no está ni bien ni mal, hay que ver cómo la persona ha ido atravesando ese nuevo destino que se ha propuesto. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Qué no se entiende? De los elementos. ¿Sí? Se cuantifican la cantidad de elementos y Jung, que es el psicólogo que estableció las nuevas pautas de la astrología moderna, él describió 4 tipos de temperamento humano que se correlacionan con los elementos: el temperamento fuego, el temperamento de agua, el de tierra y el de aire. ¿Sí? Esos elementos tienen características diferentes. Tenemos 2 elementos ya, que son el fuego y el aire, que van rápido, que son impulsivos, ¿no? Adheridos a la vida, al futuro, a las ideas, al proyecto. Y tenemos 2 elementos yang, yin, que son la tierra y el agua. Son 2 elementos femeninos, receptivos, ¿sí? Más adheridos al deber, a los vínculos, ¿sí? Con otro ritmo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una carta la voy anticipando porque va a llegar una clienta y veo una carta de 9 puntos que yo doy, tiene 8 en fuego. Entonces yo me puedo hacer, y me ha pasado, una idea de que, bueno, llega una persona muy activa, con deseos de ser líder, emprendedora, con pasión por la vida. Y aparece una señora muy tímida, callada, retraída, muy introspectiva. Y entonces le digo, bueno, contame de vos. Y la persona entonces cuenta quizá que fue hija de una familia que eran militares, en donde a las hijas mujeres no se les dejó estudiar, en donde la casaron joven con otro militar y que por supuesto se quedó en su casa a criar a los chicos, ¿no? Entonces fue construyendo por necesidad y por pertenencia quizá una carta más parecida a algo canceriano o el eje Cáncer-Capricornio. Y ella quizás está muy feliz, y yo no soy quien para decirle, che, eso está mal, cambiémoslo. Pero en algún momento se va a colar, ¿no? La verdad es que yo tengo de todo, pero nunca he sido feliz. Y aparece esa frase, ¿no? Porque queda algo pendiente, algo sin resolver, hay una potencialidad que no ha tenido espacio. Entonces, nunca jamás hacerle sentir que algo está mal, pero sí invitarla a que empiece a desarrollar esa potencialidad que está quizá todavía escondida en ella, con pequeños cambios, con pequeñas decisiones, ¿no? ¿Para qué? Para su mayor bien, y en la medida que también ella pueda asumir esos cambios y pueda manifestarse. Entonces, la carta no me condiciona ni me dice quién soy, pero me recuerda, ¿sí? Y con respecto a lo que decía Omar, de quedar atrapados en esta carta, si nosotros venimos a transitar todo esto, uno podría decir, bueno, quizás me quedo corto en la vida, ¿no? Porque si resuelvo el ascendente, la luna, el sol, papá, ¿y después qué? Entonces la astrología, que es tan inteligente, tiene todo previsto. ¿Cómo lo previó? Dijo, bueno, esta es la foto del cielo en el momento en que nació una persona o inició esta sociedad. Venimos a reconocer esto en nosotros, a ver cómo son los juegos internos, pero además sabemos que en ese reloj del cielo los planetas siguen dando vueltas.
y lo vemos como que siguen dando vuelta alrededor de nuestra foto natal. Todos esos planetas que giran empiezan a hacer contacto desde afuera, desde el cosmos, con nuestras posiciones natales, trayéndonos nuevas oportunidades. Entonces esto es súper dinámico, ¿sí? Por ejemplo, todos escuchan que Plutón está en Acuario y la gente dirá, ¿qué querrá decir eso? Quizá me tira un misil, no sé, me cae, me explota. Bueno, no, Plutón sí va a tocar algo importante en mi carta y en mi conciencia algo se despierta. Una nueva oportunidad, una nueva conciencia, una nueva oportunidad de cambios, de avance, de introspección. Cada planeta viene con un mensaje distinto para que yo haga ese trabajo de expansión. Entonces, esto es súper dinámico a pesar de que parezca una foto fija. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Bien. ¿Quieren preguntarme algo? La astrogenealogía, entonces una misma carta puede ser interpretada para sacar información desde muchos ángulos. ¿Sí? Que podemos ir a ver las vidas pasadas y entonces vamos a hacer foco en ciertos aspectos de la carta. Si hacemos astrogenealogía, vamos a ver la misma carta también con otra mirada, encontrando que cada planeta, por ejemplo, representa a un antepasado mío y así sucesivamente. También dentro de la astrología tenemos cartas para todo. Por ejemplo, yo quiero saber cómo me llevo con Omar y hago una sinastría y combino su carta con la mía y veo cuáles son nuestras oportunidades de crecimiento juntos. ¿Sí? Nunca la astrología nos va a negar nada, ¿no? Por muy contrarias que sean las cartas, el mensaje es no te juntes con Omar. Jamás. Al contrario. Yo tenía una amiga que no llamaban astrología, sino le llamaban cosmobiología, donde yo estudiaba. Y hablaba mucho de trabajar la carta. Trabajar la carta astral. Y yo viste, porque ni tenía la carta mía, y después cuando me enteré que había, aparte de la carta natal, la revolución solar, digo, ya se me mezcló más. Ahora yo te cuento qué son las cartas. Pero fundamentalmente trabajar la carta puede ser una frase hecha, ¿cierto? No es que vamos a agarrar el pico y la pala. Entonces andás a ver esa frase en función a que ella usaba quizás esa referencia. Pero yo entiendo que trabajar la carta puede ser acceder a mi carta, ver cuáles son las energías, chequear dentro mío cómo me reconozco en eso, si he desplegado esa oportunidad, cómo me siento. Quizá eso se refiere con trabajar la carta, hacer propia la carta, centralizarse en la carta. Pienso, ¿no? Pero digamos que no es una frase que esté en los libros definida como que hay que trabajar la carta, pero puede ser una forma. ¿Sí? Ok. ¿Les parece que les cuente un poquito cómo se arma este mandala? Esto se llama mandala, se llama carta natal, se llama carta astrológica. Esta carta es de una persona. Esta carta es una carta de estudio. Otra vez, perdón. Es una carta que, como ven, no tiene nada acá, o sea, no dice ni de quién es, ni qué tipo de carta es, ni qué horario se tomó esta carta. ¿Sí? Las cartas, cuando son de una persona, tienen toda esa información acá. Y te dice carta natal, en este caso, vos recién hablaste de una carta de revolución. Si es una carta de revolución, tiene que decir que es una carta de revolución, porque si no se podría prestar a una confusión. ¿Sí? Y después da todos los datos de esta persona o de este suceso en el momento en que se produjo y la hora en que nació. Cuando nosotros estudiamos astrología, tenemos esta otra carta que es la misma, que lo que cambia es este punto que se llama ascendente. ¿Vamos bien? Ok. Cuando yo ya tengo los datos de una persona, esta carta empieza a girar como si fuera un círculo concéntrico, ¿no?
para acomodarse y traer el ascendente personal de la persona acá. Ok, entonces, nosotros, primero que nada, la astrología es una mirada geocéntrica. ¿Saben lo que es una mirada geocéntrica? Centrado en el cielo. No, la Tierra es el centro de esta carta. Es esa antigua mirada en la cosmovisión, digamos, primaria, en donde el uno era con todo y el humano estaba en el centro, conectando con toda la energía de la naturaleza y del cosmos. Después, bueno, viene la nueva visión en donde el objeto y el sujeto se van separando, y porque Copérnico descubre que en realidad el centro del universo es el Sol y no la Tierra. Y nos sacan, Ver se mueve, dice. Claro, entonces nos sacan a los humanos del centro de la escena, ponen al Sol. Bueno, la astrología sigue manteniendo esa otra mirada. Nosotros en esta Anterior a la revolución copernicana. Nosotros suponemos que estamos acá, en el centro de este mandala. La Tierra está acá y desde acá vemos como que los planetas giran alrededor nuestro. Por eso nosotros acá miramos al Sol, que en este caso está acá, y consideramos que este Sol, ¿sí? Acá, este Sol en 360 días dio la vuelta, tiqui, 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 y volvió a su lugar de origen. ¿Sí? Siempre nosotros en este centro. Alrededor de este centro nosotros ubicamos esta rueda, que es la rueda externa, en donde están, por si no conocen los símbolos, todos los signos del zodiaco. Empezando acá por Aries, que es el día que empezó ayer, y todos los signos tienen 30 grados, todos iguales. ¿Sí? Los signos son como cualidades, ¿no? Nos hablan de las cualidades de la astrología. Adentro tenemos otra rueda, que se llama rueda de casas, que la deben haber sentido nombrar y que después es lo que más por ahí trae dudas de qué se trata. Es una rueda que cuando ustedes la ven ahí, coincide naturalmente con cada signo. Casa 1 que coincide con Aries, casa 5 que coincide con Leo, y así sucesivamente, también 12 casas, cada una, ¿no?, relacionada a un signo. Ok. Cuando nosotros sabemos, siempre sabemos de qué signo somos. Yo soy Sagitario, Pisciano. Piscis, Virgo. Capricornio. Leo. No, mucho juego. Leo. Libra. Bien, un poco de aire. Leo. Géminis. Aries. Más o menos. No, y Géminis y Sagitario están enfrente, así que hacemos bueno, un grupo de mucho fuego, de mucha pasión. Okay. Eso lo sabemos, eso es fácil de saber. Pensamos que la astrología, toda la astrología se refiere a ese signo solar. Y después nos damos cuenta, che, sí, no, pero ella es Sagitario, pero nada que ver conmigo, o ese es poco Virgo, o ese menos Cáncer. Entonces ahí vamos comprendiendo que no somos solo el Sol, sino que somos un juego entre tres puntos fundamentales que tiene la carta, que dos no son tan conocidos, no son tan famosos, que son la luna y el ascendente. Entonces, la idea un poco es entender que tenemos como un entramado psicológico con una base, y en esa base, ¿quiénes están? Están el Sol, la luna y este ascendente. Si este Sol, esta luna y este ascendente, ¿no?, se comprende, se entiende, pueden establecer un juego consciente, el entramado psicológico va a fluir. Pero eso que parece sencillo no siempre lo es, porque muchas veces ese Sol, ese ascendente y esa luna pueden ser súper antagónicos. Entonces adentro hay un trabajo mucho mayor para encontrar ese equilibrio, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo fuego con tierra y con agua. El fuego quiere una cosa, la tierra y el agua quiere otra. Entonces adentro se siente como que, y eso además no solo se produce esta dificultad en el Sol, la luna y el ascendente, sino que también hay partes de la carta que quieren ir para un lado, partes de la carta que quieren ir para el otro. No es que la carta va toda en un sentido, ¿no? Es como si yo les dijera, bueno, mira, vos sos blanco y negro.
tenés que vivir la vida blanca y tenés que vivir la vida negra. Y mi conciencia diría, es muy difícil. Me quedo con el negro, el blanco lo corro y hago por acá. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Estoy poniendo en sombra esa otra parte, que es muy importante. Pero en principio la conciencia toma ese camino como más fácil. Llegar a la carta es encontrar que no, que hay algo que también necesito ver, que tengo que poner en juego. ¿Para qué? Para llegar a esa completud, para sentirme en eje. Todo eso va a ir en beneficio de esa cantidad de eje y de equilibrio que yo sienta dentro mío cuando todas esas partes, ¿no?, estén trabajándose armoniosamente. Entonces yo siempre hago un ejemplo, ¿no?, de fútbol, no sé si les gusta el fútbol, pero que esto es como si fuera un partido de la Argentina, ¿no? Entonces la carta es el equipo de Argentina y tenemos a Messi, que es el sol, el capitán, el proyecto consciente, y tenemos a Di María en un lado, que es la luna, y tenemos a De Paul del otro lado, que es el ascendente. ¿Qué necesitaría la Argentina? Que estos tres jugadores quieran meter goles en el equipo, en el arco de enfrente. Pero si cada uno está en la suya, o si De Paul se quiere ir con la Tini, o Di María, no sé, me duele el pie, y eso se queda medio flojito, ¿no? Entonces la carta tiene que ver con eso, con esa completud de poder entender de qué manera yo puedo ser blanco y negro. ¿Cómo hago esa liazón para que se sienta como que el equipo está todo en un objetivo yendo hacia mi mejor destino? Entonces esa es como la tarea. Entonces encontrar la carta, ponerla en palabras, darle significado, entender por qué yo veo el mundo así y no lo veo como él, es una oportunidad de mucho crecimiento, de amigarme con mis partes, de sentirme cómoda, de decir, como voy a usted, tengo que cambiar. No tengo que cambiar nada porque soy perfecta como soy. Puedo pulir aquello que quizá me trae alguna dificultad, puedo mejorar aquello y puedo recordar que también tengo esta herramienta, este flota, que cuando veo que estoy perdida puedo recurrir a esa parte de la carta que me puede de nuevo dar mucha fuerza para salir. ¿Sí? Entonces la carta es eso, es esa cantidad de energía que está contenida en mí y que yo le tengo que dar sentido. ¿Vamos bien? Ok, ¿preguntas hasta ahora? Te dice, vos sos así, si sos Aries, vos sos así. Y si tenés este tema con este planeta, a vos te va a pasar esto. La astrología está muy lejos de eso. La astrología lo que dice es, meditemos juntos con respecto a qué sentís de Libra, ¿no? ¿Qué te parece que hay de Libra en tu vida? Cuando reaccionás, la gente te puede decir, bueno, y Libra, Libra es todo este universo, ¿no? Entonces la gente puede decir, y me reconozco en esto, en una época estuve bien acá, hubo épocas en que en realidad por destino me vinieron estas imágenes y yo no las quise tomar, ¿no? Y de a poquito vamos como conectando con el alma de la persona para que ella vaya reconociendo todo eso que está activado en ella. Y entonces la gente, que muchas veces sabe ese signo solar, pero cuando le describís la luna y le describís el ascendente, son como universos más desconocidos, empieza a decir, esto me da sentido, porque yo estuve acá o estoy acá. Yo he sentido esta dicotomía, ¿no? De que pensaba que siempre tenía que ir para allá y terminaba allá y no entendía por qué. Entonces lo vamos poniendo en palabras para que la persona lo vaya haciendo propio, se vaya sintiendo, reconociendo y ya sentir que no es nada afuera, sino que todo es adentro. Porque yo cuando no llegué o cuando fui en otro sentido, lo que pienso es que alguien no me dejó o que hubo una piedra demasiado grande. Cuando yo puedo describir la carta, me doy cuenta que son mis propias energías las que no me permitieron ir hacia allá, ¿no? Porque era algo que había que resolver dentro mío. ¿Vamos bien? Sí, yo tengo como para ir asentando un poquito o asentando la información, por lo menos como la entiendo. Arrancaste como diciendo, bueno, es una energía que se va a expresar de alguna manera en la vida, en un momento, y ese es el nacimiento, la encarnación. Entonces, desde la mirada de aquello, como que se expresa en este momento, y me parece totalmente lógico que todos los elementos que lo rodean, el
Sol, la Luna, los planetas van a formar parte de esa persona. O sea, se está constituyendo en ese instante ese ser. Exacto. Entonces tiene esa esencia. Se impregna. Se impregna. Y eso ya tiene como de alguna manera la carta, como quieras decirlo, no sé cómo decirlo. Pero bueno, como que hay un mapa que es la persona y está en este momento en la persona, pero de alguna manera está también eso que vos llamaste epigenética, pero es como me dio la sensación de decir, bueno, esto también está inserto en una familia, un karma familiar, un karma nacional, un karma lo que quiera, que modifica de alguna manera tu tendencia, como que esa identificación con el vehículo uno no está a la altura del mapa, sino simplemente aquí abajo, y empieza a confundir el terreno, ¿no? Y eso muchas veces puede quizá, las contestaciones no van a ser simplemente como el sello, ¿no? Posiblemente, ¿no? Dependiendo también del nivel evolutivo de la persona, quizá está mucho más abierto y disponible para que mayor cantidad de energía de la carta se despliegue. Entonces eso que vos llamás como, me da la sensación de que hay como una meta, ¿no? O que te señala un camino o algo así, pero como que es a su vez es el camino mismo, ¿no? Este es el camino, ¿sí? Después las metas uno las va a ir poniendo, pero esto es como si fuera que tenés parado en la puerta de tu casa un micro que te invita a hacer un recorrido y la persona se puede subir o no, o sea, la carta no te obliga. Entonces vos tenés este camino y si naciste y tenés ganas de subir a ese metro y vas a conocer todo ese recorrido, los caminos posibles, las opciones, pero también hay gente que quizá decide no subirse a ese metro. Pero hay un punto de la carta que se impone, que es el ascendente. Esa energía Porque el ascendente aparece como imágenes de destino. Entonces, como imágenes de destino. Las vas a ver afuera. Es la única parte de la carta que uno percibe como desde afuera hacia adentro. Es lo que uno va a aprender en esta vida en un ascendente que va a generar como una personalidad en respuesta a eso que lo de afuera me exige. Distinto, por ejemplo, de un nodo norte. Que Claro, eso... sí, el sol y la luna completamente. Ahí entonces siempre como tu punto de vista de decir, bueno, cuidado, no voy a presionar, no voy a señalar a una persona que tiene que hacer esto, aquello, lo otro, ¿no? No es en el sentido de señalar, sino en el sentido de no sentir que yo lo predigo. ¿No? Que lo predigo, es una predicción, vos tenés que ser así, vos no tenés escapatoria de esto porque la carta lo dice, sino que siempre entregarle el poder a la persona para que ella haga con eso lo que quiera. Pero la astrología y la evolución, la evolución en el sentido de cómo enganchamos la astrología con la evolución humana. Es porque básicamente cada uno tiene que desarrollar completamente su propia instante de nacimiento como fue, y eso tiene que aflorar en la persona como para que haya una integridad total del ser. ¿Se entiende o me estoy yendo muy lejos? No con las palabras tendría que o debe hacer. Acá no hay nada impuesto. Sugiere. Exacto. Me recuerda que yo vine con este propósito, pero quizás algo lo tuve yo en mi conciencia personal e individual, decido otra cosa. Pero Por eso yo no puedo encasillar, si sos Aries y sos un guerrero, te la pasas peleando, te pegan en la cabeza, yo lo decreto. La astrología no decreta más. No, seguro, pero digo, por el otro lado de la persona, ese Aries por ahí, si es como fue en su momento de nacimiento, y eso está, digamos, el punto en él, digamos, sería el reconocimiento de sus padres. Exacto. Entonces la astrología ahí es donde te coachea y te invita, ¿no?, a que si sos Aries y no das batalla simbólica, quizá tendrías que intentarlo. Es como nacer con una manera de ignorancia, como lo entendí. Uno nace con habilidades y en el camino de ir creciendo, uno va descubriendo esas herramientas interiores que a veces, por situaciones de la vida, nuestra biografía hace que la reservemos. Pero es como una manera
una riqueza, un impulso que si yo decido tomar ese camino, tal vez fluya más con mi destino forjado como desde la parte volitiva. Exacto. No es que yo no pueda actuar desde otro lugar, sino como decir, bueno, todas las fuerzas van a tener ese impulso y me voy a sentir como, che, tengo esta fuerza que si yo era de cierta manera no me sentía de fluir, de este fluir, o sea, yo lo veo como eso, como herramienta. Tal cual, lo has descrito muy bonito. Sí, sí, es así. Entonces, si yo puedo potenciar eso, hay un beneficio. Se siente cómodo, lo reconozco. Las partes se van acomodando también. ¿Sí? Bien, entonces, sí, ahí es donde en ese instante que naciste, estabas justo explicando la herramienta que es la carta y estabas con los círculos por si querés seguir por ese lado. ¿Estoy desordenada? No, por las preguntas, viste que a veces uno se sale. Gracias. Bueno, en la parte, digamos, de cómo se forma la carta. Entonces, no, lo que pasa es que para poder personalizar la carta tenemos que ir a la hora de nacimiento. Bueno, tenemos un sol por día y mes, ¿sí? Y tenemos una luna que no es tan fácil de que yo la sepa porque la luna da la vuelta en un mes a todos los signos, o sea que está 2 días y medio por signo. Sería imposible que yo deduzca dónde está la luna cuando vos naciste, Entonces para eso que tenemos las efemérides, que son unos libros que se los robamos a la astronomía, en donde ya están determinadas las posiciones planetarias desde el principio hasta el fin del mundo. Y la luna solo la podemos encontrar consultando una efemérides o haciendo una carta. Y el otro punto estratégico, que es el ascendente, que tiene que ver con la hora y el lugar de nacimiento, tampoco es tan fácil de descubrir, puede haber algún truquito, pero para que ustedes entiendan que podamos ir personalizando esta carta y se va a personalizar. Yo les puedo decir, si yo soy Sagitario, listo, pues me pongo el sol acá, yo ya lo sé. Sí. Y después digo, y vi en las efemérides que tengo la luna en Piscis, ok, tengo Piscis y tengo la luna acá. Pero cuando yo tenga el ascendente va a hacer que esta rueda de los signos se corra para que a mí mi ascendente me quede acá. Yo tengo a Tauro, entonces yo ¿qué hice? Agarré mi carta y la giré un poquito y traje a Tauro acá. ¿Y las casas son fijas? Las casas siempre son fijas. Ah. Sí, las casas nunca se mueven. Entonces cuando yo giro esta rueda, ¿te acuerdas cuando hacíamos los dibujitos con esos ganchitos que hacíamos ese juego? Esto es más o menos así. Cuando yo giro Tauro acá, ¿sí? ¿Qué pasó? Mi sol estaba en Sagitario, mi sol se va a ir con Sagitario, tanto como corro acá, el sol con Sagitario me quedó acá. Y como la luna estaba acá, al correr Tauro acá, mi luna se me vino acá. Entonces ahí van encajando las partes, una vez que yo tengo el ascendente. ¿Y qué es el ascendente? Vamos a tratar de entenderlo porque tiene una explicación física. Esta línea de acá de la carta se llama línea horizonte. Y esa línea horizonte corresponde exactamente al horizonte nuestro visual, que es en el este. ¿Sí? Como si fuéramos a mirar a Buenos Aires, por ahí sale el sol todos los días entre las 6 y las 8 de la mañana. El sol durante cada mes sale con telón de fondo, que es el signo al que pertenece en este momento. Por ejemplo, acá acabamos de entrar en marzo, en Aries. Entonces, todos los días, durante 30 días, el sol va a salir con el escenario, el telón de Aries atrás. Y ese sol va a avanzar las 24 horas, trayendo ese mismo telón las 24 horas, porque si yo nazco durante 30 días, de mañana, de tarde o de noche, ese sol está con Aries. Entonces, a la 1 del mediodía tenemos un sol acá, en Aries. ¿Qué quiere decir? Que la rueda esta giró. A las 7 de la tarde el sol se pone en la cordillera, vuelve a girar, si acá está Aries, ahora ya tengo Libra, y así sucesivamente. El sol se va llevando el signo y por el horizonte aparece un nuevo signo. Cada 2 horas hace tic, 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 tic. Y yo voy a combinar qué hora nací yo para ver qué ascendente había en ese momento. Si yo nazco durante el día, yo puedo suponer que mi sol va a estar desde acá hasta acá, en cualquiera de estas casas, dependiendo la hora, y si yo nazco en la tardecita noche, son las cartas que tienen los soles como por acá abajo. ¿Sí? 12 de la noche más o menos por acá, 12 del mediodía por acá, muy a la madrugada, el sol y el ascendente se juntan como vos, ¿de qué hora sos vos? Las
5. De las 5 de la mañana, por eso está todo junto acá. Y en la tardecita el sol está como por acá. Entonces ahí vamos personalizando. A medida que tenemos ascendente, el sol con su signo se va a acomodar dependiendo de esta rueda y el giro que haga. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Alguien sabe qué ascendente tiene? ¿Qué significaría el ascendente? Bueno, vamos a describir el sol entonces. Empecemos por eso. Sí. El sol es nuestro proyecto consciente. ¿Sí? Yo vengo a desarrollar ese signo. Yo soy Sagitario. Entonces, yo de alguna manera puedo o no debería, ¿no? Desconocer absolutamente los temas que Sagitario me propone, que son mis desafíos, ¿no? Ser independiente, ser autodidacta, buscar el sentido de la vida. Eso es lo que es el fin último de Sagitario, el signo como filosófico, ¿sí? Leo viene a brillar, Virgo viene a ordenar, y así sucesivamente, Aries viene a iniciar, y así cada signo tiene una tarea. Nosotros muchas veces cuando hablamos de los signos, los expresamos así como groseramente, ¿no? Para que sea como impactante el contenido. Pero dependiendo de la evolución de cada persona, el contenido de ese signo es el mismo, pero se va como sutilizando, ¿no? Si por ejemplo hablamos de un Escorpio, todos hacen no. No, la cosa. Sabemos que Escorpio viene a trabajar los temas de la vida, de las muertes, del misterio, del oculto, del sexo. ¿Sí? Y podemos tener un nativo escorpiano de una baja evolución, que es un asesino serial, un violador de niños, ¿no? Y no nos podemos sorprender, viene atravesando Escorpio como puede. Pero tenemos un Escorpio elevado que va a ser ¿qué? Un defensor de niños abusados, o vamos a tener un médico que atiende mujeres golpeadas, ¿sí? El tema se mantiene, pero se va sutilizando, ¿no? Y a medida que vamos en esta escalera, esos temas van a tener otro contenido, pero los temas se van a compartir, ¿sí? Queramos o no queramos. ¿Sí? Entonces, el sol me invita, me propone que yo tome conciencia de eso que yo debo ser. Yo debo ser una sagitariana y cada uno debería hacer eso. Si yo entro en conflicto con eso, digamos que estoy como recortando una parte de la carta y dejándola fuera, olvidándome, excluyéndola, y eso no está ni bien ni mal, pero seguramente no me va a producir esa sensación de plenitud, de abundancia que tengo, que siento cuando juego toda la carta. ¿Sí? Es una pauta consciente, el sol es el yo soy. Yo soy fuego, yo soy Sagitario, yo soy, me gusta estudiar, yo soy comprometida, soy apasionada, ¿sí? Lo hago todo desde ahí. Estás hablando de Aries. De Sagitario. De Sí. Sagitario. Sí. Y aparte que es un punto evolutivo muy importante. Yo tengo que asumir esa energía. Exactamente, ese es mi destino. Yo tengo, pero no es un tengo irrevocable. No. Yo debería. Yo ¿sí? debería. Para mi mayor bien, ese sería mi camino. Pero no hay alguien que me corte la cabeza si no lo hago. En cambio, la luna, que es este otro jugador tan importante de la cancha, es una pauta inconsciente. Yo no la describo tan fácilmente, ni me veo muchas veces tan fácilmente y describo a través de la luna. ¿Sí? Después quizás por los hechos. La luna son las emociones. ¿Sí? La luna hablan de la madre, de mi capacidad de maternar, de mi niñez, de mi alimentación. Ahí vamos viendo cómo estos signos son, los símbolos son polisémicos, ¿no? Contienen muchas cosas a su vez, muchas interpretaciones. Pero sobre todo, al ser una emoción, es como el colador del sol. Entonces, si yo tengo un sol, por ejemplo, muy intrépido, muy aventurero, muy arriesgado, que no se dedica a empatizar con el otro, sino que toma su destino y sigue por ese camino, y si el otro se queda llorando, le dice, bueno, lo siento por vos, pero yo tengo que ir para allá. La luna, quizás, como en mi caso, que la tengo en Piscis, dice, Sol, tenés que ser empático. Pobre señor, no lo dejes solo, quédate a llorar con él. Y entonces esa luna, ¿no? Me hace como una zancadilla, me boicotea, porque considera que el sol es demasiado disruptivo para esa luna. Entonces ahí empiezan estos juegos, ¿no? En donde yo
siento que tengo como una vocación de ir hacia lo sagitariano y me quedé en mi casa criando 4 hijas, en vez de andar de hippie en una carpa por el mundo. ¿Ok? Entonces vamos viendo estos juegos. Desde la inconsciencia yo decía, ay, debo ser media tonta, por eso hice esas cosas. Desde la astrología me da sentido. Y me amigo con el destino. Y entiendo todo. Y me trae paz. Y abrazo la maternidad. Si no, me había quedado algo como el chueco. ¿Se entiende? Bien. Sí, Un aporte desde la teosofía. Los viejitos que había acá en la sociedad decían que la luna es la madre de la Tierra, que esta evolución que tenemos viene de la luna y tiene que ver con lo que vos decís. La luna simboliza la madre. La gran madre, claro. Porque pensemos que cada planeta encarna un arquetipo, ¿no? Y la luna es la madre, la gran madre, la madre de la Tierra, la madre simbólica. Generalmente la relacionamos mucho con lo arquetípico de la mamá Ingal, pero bueno, después tenemos la mamá real, y ese es otro tema. Después pasamos a ese tema. Ok, entonces vemos cómo el Sol, la Luna, y también si nos extendiéramos un poquito más a los otros planetas que no hemos nombrado, Marte, Venus, Mercurio, ¿no? Son nuestras funciones internas, funcionan de adentro hacia afuera. Yo soy eso, no lo dudo, o sea, yo pienso así y me natural, no dudo porque pienso así. Yo, es más, creo que todos pensamos igual, pero no, porque todos tenemos distintos Mercurios y claramente pensamos distinto, hacemos luz en distintas cosas del pensamiento, de la idea, de la lógica, ¿no? Entonces toda la carta esta se siente de adentro para afuera. Yo amo así, yo pienso que es el mejor amor. No dudo que lo digo, mira, este señor ama raro, o ama poco, o ama, no sé, triangular, y yo amo redondo. No sé, me causa un poco de poca confianza, digo, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo cómo esto se siente con tanta contundencia que no lo dudo, yo soy así, sin cuestionarme mucho, hasta que, bueno, con la astrología yo puedo empezar a vislumbrar qué sostiene esa forma de amar, o por qué me parece que el amor es redondo, ¿no? Hay todo un montón de interpretaciones que me van a ayudar a entender por qué, porque hay para todo un por qué. No es que me sale natural y a todos nos viene de la misma vertiente. No, cada uno desde su carta va a ir sintiendo como eso es lo natural, lo correcto, lo lógico, lo que se usa. Entonces, esos planetas también juegan adentro. Y se siente de adentro para afuera. El ascendente, que es la hora de nacimiento, que es este punto de acá, no viene con nosotros, sino que es la ventanita, la única ventanita que esta carta tiene de observación al exterior. ¿Por qué? Porque es justamente el desprendimiento del niño con la madre. Es cuando ese niño sale al mundo y se encuentra la mayoría de las veces con una sala de parto, con la cara, un barbijo, no sé, un escalpelo, no sé, o un reloj mirando la hora. Y así se ve desde la carta, como esa ventanita al mundo en donde yo tengo una oportunidad de ver escenas de destino, se llama en la astrología, y yo voy construyendo una personalidad acorde a eso que siento que de afuera me exigen. Entonces es algo que voy como construyendo a partir de eso que se observa en el afuera. Que por supuesto no es tan consciente hasta que lo vamos describiendo y la persona empieza como a entender cómo fue forjando ese ascendente. ¿Y qué pasa la mayoría de las veces? Es que estamos como arrachados, sentimos que estamos en una época en el ascendente, en una época en la luna, en una época en el sol. Muchas veces se puede vivir así. Y la invitación es a poder unir todo eso, ¿no? Y a poder desarrollarlo todo como en una amistad profunda para que todo me sirva para mi mayor potencialidad. Pero muchas veces pasa eso, ¿sí? La época en donde estoy en el ascendente o la época en que las mujeres cuando son madres se van mucho a la luna, ¿sí? No, pero dependiendo del signo en el que esté, va a tener cualidades diferentes. ¿Se entiende? Sí, entonces, ¿se entendió lo del ascendente un poquito? Es como para que tengan una idea, que no crean que es como lo sacamos de la galera y hacemos una carta a gusto nuestro, ¿no? Sino que todo tiene un porqué y se basa en todo un método semicientífico, pero adherido a esos datos que la persona tiene.
una diferencia de 15, 20 minutos en una hora de nacimiento puede cambiar un ascendente. Y hay veces que 5 minutos pueden cambiar un ascendente. Por eso es que somos bastante estrictos con respecto a pedir la hora de la partida de nacimiento. Es más confiable la partida que nosotras como mamás cuando tenemos que recordar la hora de los nacimientos. Son más verídicas las partidas que las mamás. Por eso siempre intentamos que eso suceda. ¿Ok? ¿Qué pasa, Ceci, si yo no sé mi hora de nacimiento? ¿Cómo puedo gestionar la determinación de esa hora para poder hacer esa carta natal? Mira, hay Y una descubrí parte mi de la ascendente, ¿no? astrología que se dedica, ¿no?, a poder determinar un ascendente a partir de los hechos de la vida de la persona. Pero es una tarea enorme. Entonces necesitas encontrar un astrólogo que se dedique a eso y que tenga el tiempo y la energía suficiente para hacer coincidir los hechos de tu vida con las posiciones astrales. O sea que tendrías que sí o sí recurrir a eso, ¿no? Al ojo yo te puedo decir, bueno, si vos sos medio así, capaz que medio tenés esto. ¿Y qué pasa? Si trabajamos sin ascendente, trabajamos con una parcialidad de la carta. O sea que sería un trabajo muy a media. Yo no lo ofrezco ese trabajo. Porque queda pendiente un montón de cosas. Bueno, entonces supongamos que ya sabemos el ascendente y podemos hacer esta tarea, ¿no?, de definir que vamos a girar esto para traer el ascendente acá. Y entonces los planetas en sus posiciones, por ejemplo, mi Sol en Sagitario, mi Luna en Piscis, mi Mercurio en Escorpio, se van a ir distribuyendo en distintos sentidos. Esta rueda, que es la rueda de casas, no se va a mover, ¿sí? Y el juego va a ser que van a correr los signos y van a cambiar los signos en el juego con las casas. ¿Se entiende esta gráfica? Pero cuando, por ejemplo, yo tengo luna y ascendente en el mismo signo, ¿cómo sería en ese caso? ¿Se corre según el ascendente? Y la luna te va a quedar pegadita. Como ella, que Sol y ascendente juntos, porque los tiene en Libra, también ella va a correr aquí. Lo que siempre cambia ahí cuando yo tengo un planeta con el ascendente es ver si quedó del lado de la casa 12 o del lado de la casa 1. Y hablemos de la casa 2. Ni hablar. Eso es importante, ver cuando se parte el signo porque entra el ascendente, si ese planeta quedó por arriba o por abajo. Se puede traer diferentes interpretaciones. ¿Ok? Entonces, en este juego, en donde la casa 1, ¿no?, y Aries son análogas, ya empezamos a unir partes, ¿no? Porque tenemos una rueda de signos, una rueda de casa. La casa 1 y Aries son análogas. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque yo me lleve a Aries por acá, esta casa 1, que es un escenario de vida, va a contener siempre y para siempre cosas de Aries. Yo tengo a Tauro, yo las cosas de Aries de la casa 1 las voy a tener que resolver con la energía de Tauro. Y ahí empieza como el juego. Entonces empiezo a ver que tengo una casa con un signo y también pueden haber o no planetas. La astrología, digamos, se nutre en esa analogía que vamos haciendo y en ese unir todas esas piezas, ¿no? Que cada caso va a ser diferente. Y eso va ayudando la individualidad de la persona, a pesar de que compartamos, por ejemplo, el sol o la luna. Después, estos juegos de la trama que se va armando al correr la trama de los signos va a ser como lo más individual que tengamos todos. ¿Sí? Entonces, para hacerlo fácil, si yo tengo a Aries acá, en la casa 1, yo digo, bueno, vamos a hacer otra cosa más. Todos los planetas, no todos, los planetas personales, también son análogos con algún signo. Aries contiene la energía de Marte, o sea que Marte, Aries y casa 1 son análogos. Tauro está regido por Venus, entonces Tauro, Venus y la casa 2 tienen comunicación, saben y hablan las mismas cosas, y así sucesivamente. Entonces yo ahí voy como acortando también el trabajo de estudiar, porque yo ya empiezo a trabajar las analogías. Donde esté Venus yo voy a ver armonía y belleza, donde esté Tauro voy a ver armonía y belleza, donde vea la casa 2 voy a ver armonía y belleza, como también esté Libra, donde esté Libra va a pasar lo mismo. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Es complicado. No, pero Vamos.
y después buscamos a dónde estaban los planetas ese día y los ponemos en sus lugares para ir armando la carta. Entonces ya ahí vamos teniendo una carta más individual. Supongamos que acá tenemos una carta individual. ¿Qué pasa en esta carta? Ascendente Géminis. Trajimos a Géminis. Este Géminis, que fíjense, estaba acá, en una casa 3. Lo trajimos acá. En esta carta tenemos una luna en Sagitario, tenemos un sol en Virgo. Yo les dije, vieron que si queda acá, es porque algo pasó a medianoche. Vamos a ver qué hora es esa carta, que no me acuerdo. Bueno, 22 horas. ¿Sí? 22 horas y el sol quedó acá abajo. Si hubiera sido 13 horas, ese sol hubiera estado acá. ¿Sí? Vamos bien. Y entonces vemos que tenemos los signos, que tenemos las casas y que además tenemos un montón de rayas que se llaman aspectos. Esos aspectos es la comunicación que se produce entre distintos planetas. Y no todos los planetas se comunican entre sí, salvo que cumplan una cantidad de grados de distancia que está estipulada y que si yo cuento que de acá a acá tantos grados, digo, se comunican. Si no cumple esos grados, digo, no se comunican. Entonces, además, vamos viendo cómo también hay una intercomunicación de energías, ¿sí? Porque no es lo mismo si yo tengo una luna solita, que si tengo una luna que charla con Plutón, porque empieza a tomar cierta intensidad mi luna, que la tengo en oposición a Plutón, y entonces una luna pisciana que podría parecer la crucita roja, charla con el ojo feroz. Entonces tiene ya otro vibrato, tiene otra intensidad, tiene otra intención, ¿no? No va a ser tan heavy. ¿Se entiende? Sí. Bueno, exacto. Y además mi luna no solo está en Piscis, no solo tiene ese contacto con Plutón, sino que además está en la casa 10. La casa 10, para sintetizar, es la salida al mundo, como yo quiero que el mundo me vea. Entonces, bueno, ¿por qué tuve 4 hijas? ¿Por qué me dedico a ser madre? Porque esa luna me exigió que mi lugar en el mundo tenía que ver con nutrir. ¿Sí? Pero no nutrir de una forma tan inocente, sino que yo jugué juegos de poder a través de mi maternidad. Yo ocupé mi lugar en el mundo a través de esa fuerza. Entonces, me empieza a dar mucho sentido, a mí por lo menos. Y cada uno con su carta. Es probable que cuando podamos contar este cuento, la gente empieza como a abrir los ojos y a decir, sí, esas yo no me veía. Sobre todo la parte del lobo feroz que todos creemos que no las tenemos y que están ahí. Pero después nos damos cuenta que como la astrología no viene a complicarnos la vida, sino a traernos muchas oportunidades, puedo empezar a armar también ese poder que Plutón me da o me exige que juegue, porque es lo que hace que me levante todos los días, que enfrente las cosas, ¿no? Sin Plutón serían como amebas. Entonces, Plutón tiene mala fama, yo los invito a que lo quieran y lo abracen, porque es el principio de potencia. Yo siento que puedo gracias a Plutón. Si no lo quiero, si lo exilio, si no lo reconozco, y voy a hacerme la crucita roja, ¿no? Y el lobo viene y me come. Entonces es muy importante que hasta Plutón lo amemos. ¿Sí? Ok. ¿Cómo vamos? Ninguno de ellos no podríamos estar acá ni ser lo que somos, ni intentar ser lo que queramos ser también. Bueno, entonces, teniendo esta carta, por ejemplo, vamos a tratar, esta es la carta de la Sociedad Teosófica, me gustó cuando la vi, porque cada signo, ¿sí?, viene a describir, ¿no?, de qué estamos hechos. Perdóname, ¿es la carta de la Sociedad Teosófica General de esta sede? No, de la que se creó originalmente en 1875 en New York. Me encanta. A las 22 horas. Sí. Estas cartas, a ver, uno dice, y más así de algo punto prohibido y no sé qué más, quizá tenía que ser a la hora de las brujas, no sé qué. Es la hora que han tomado. Ok. Entonces, ¿Y se puede haber hecho a propósito esa hora? O sea, por ver supuesto. cómo podía ser Sí, la carta natal y decir, bueno, a esta hora es más conveniente. Por supuesto, lo que se podría quizás, y que seguramente puede haber, es que haya un libro como de actas, donde se describen los hechos de la fundación. Y quizás está expresado, o quizás ahí está la hora en un acta. Hay que buscarlo. Es un poco complejo. Los seres humanos un conocimiento increíble, buscar las energías
esa época. No, estaba Olcott y Yachi, era un montón de gente hablando de elementales de Egipto. Dijeron, hagamos algo para investigar estas cosas raras. Fundemos una sociedad. Bueno, esto es así, parece inocente, pero no. Claro, para mí Porque cuando veamos cuál fue el sentido de esta sociedad, vas a ver que era repago. Sí, no, por eso Yo creo que si en el ha momento en que sido uno nace, uno no lo plantea, pero estás como decís, bueno, en ese momento todo sucede. Entonces, obviamente que cuando una idea se expresa en un momento es porque se tiene que expresar en ese momento. Tal cual, parecía inocente, pero tenía un gran desarrollo, ¿no? Yendo un poquito a los signos, todos los signos ¿sí? Tienen a invitarnos a hacer tareas arquetípicas, a desarrollarnos arquetípicamente, ¿sí? Como los planetas. Todos están fundados en la mitología, los planetas, ¿no? Plutón, el rey del Hades, Júpiter, el rey o dios de lo superior, Neptuno, Júpiter, Neptuno, el dios de los océanos, ¿no? Todo está sostenido en la mitología y en los trabajos arquetípicos. Entonces, cada uno de nuestros signos nos puede ayudar a interpretar cuáles son esas cualidades que yo, por ejemplo, vengo a desarrollar. ¿Sí? Y no nos vamos a extender mucho, yo no sé qué hora es, nos vamos a referir a un juego acá de Géminis con Sagitario y con Virgo. En Virgo no solo tenemos el Sol, sino tenemos a Venus. Cuando dos planetas están juntos es como que van acompasados, ¿sí? Se entienden, comparten un destino. Entonces cuando tenemos dos planetas juntos ya no vamos a hablar del Sol, sino que vamos a hablar de esta yunta de energías que son un Sol-Venus, ¿sí? Entonces vamos a ver, fíjense qué gran tarea se propuso, se dispuso en eso, porque digamos que la gente muy holística provocaba ese momento y esa hora para que esto fuera así. Entonces no seamos inocentes y quizá lo que debemos pensar es que buscaron una buena carta para fundar esta sociedad, ¿no? El momento preciso para que esto pasara. Entonces vemos como una luna completamente filosófica, ¿no? Sagitario, yo más o menos les comenté que es el signo que busca el sentido de la vida, el sentido superior. Sagitario es un signo que se siente abundante, que tiene fe, que es confiado, ¿sí? Que va por un camino iluminado y de conciencia de que todo está sostenido por algo superior. Sagitario, que es un signo que cuando lo vemos acá en esta carta del reposo, está acá arriba, acá está lo superior, acá está Sagitario y está Capricornio, que sus regentes son dos maestros, ¿sí? Entonces Sagitario es eso, es la búsqueda del sentido de la vida. En una sociedad creo que un mejor destino no debe haber, ¿ok? Un ascendente que nos muestra Géminis. Géminis, que es la confraternidad, la hermandad y la comunicación. Una sociedad en donde todos son hermanos, donde no hay categorías. Quizás postularon esto, de que estemos todos en esta mesa redonda como pares, ni yo sé más que vos, ni vos más que él, sino que todos como hermanos podamos compartir mirándonos a los ojos y sintiendo la fuerza de la hermandad, que me parece re bonito. Y el Sol con Venus, ¿no? Que es el amor supremo, que es la belleza del alma, en un signo que aterriza, que materializa. Esto tiene que ser concreto, porque estos otros dos, Géminis y Sagitario, pueden ser medios aéreos, quedarse como en la idea, en una bonita idea, pero Virgo los hace aterrizar, consolidar y conformar esta sociedad con una forma de articular, con nombre, con apellido, con integrante, quizás hasta con días para reuniones. Virgo súper ordenado, súper exigente, también le pone ese punchi de exigencia y de excelencia a Virgo. Esto no va a ser así nomás, porque los sagitarianos es confiado, entonces también se puede como volar un poquito, ¿no? Y Géminis también es como volado, porque es de aire y más inocente. Entonces Virgo ahí le puso el peso, la responsabilidad, y se construyó algo que ha perdurado. ¿Qué año dije? ¿Qué año sacamos? 1865. Ok, fíjense los años que ha perdurado, y eso lo anuló allá abajo Virgo.
para darle sentido a eso otro que necesitaba tomar de esos otros dos signos, y la Tierra lo aterrizó con vida. Que son los preceptos que tiene la sociedad teosófica, exactamente lo que está describiendo en la carta. Por tanto, no creo que sea un accidente. No fue un accidente. De hecho se dice, porque no podemos constatar, pero que muchos políticos y muchas cuestiones que se están viviendo en este momento esperan, los que toman las decisiones, de que determinadas conjunciones planetarias favorezcan o no la acción que van a llevar a cabo. Es decir, una vez que tenés el conocimiento y la herramienta, ¿quién no lo usaría? Bueno, hay una astrología china que es complejísima, muy distinta de la nuestra, que precisamente se utiliza para esos temas. Sí, astrología fresca también. No, pero en China la utilizan mucho. O sea, Claro, sí. Y ahí describimos solo signos. Se sorprendieron todos, ahora vamos a describir las casas, ¿no? Porque esta luna está en Sagitario, pero en una casa, ocupa la casa 7. La casa 7 es el encuentro con el otro. Entonces esa luna viene con esa tarea, ¿no? De abrirse al otro, de conectarse a través del inconsciente y de los sentidos con un otro, reconocer que hay un otro y que es importante para esta sociedad, ¿sí? En ascendente está Géminis, que es la casa 1, entonces digamos que como una base fundamental es poner la luz en el inicio de la comunicación, de la difusión, ¿no? El accionar tiene que estar relacionado a la difusión y a la comunicación. Y el Sol está ahí justo, medio casa 4, casa 5, habla de la estabilidad, de enraizar. Todo lo que pasa ahí abajo es hacer raíz, hacer hogar, anclar. Entonces esa casa dice, esta casa va a ser un hogar. El amor. Casa 4 es un hogar, con el amor de Dios. Así que bueno, me parece una carta muy preciosa que la encontré y dije, quizás esta está linda para compartir. Divina. Tendríamos que enmarcarla. No, bueno, después lo que pasa es que lo hice muy rápido, pero después la hago a color y la traigo y la dejamos en estas cartas. Y para que ustedes las entiendan, si alguna vez tienen un gráfico, acá está el compendio de los elementos, por fuego, por tierra. Y veo, así como a simple vista, que lo que más tiene la carta es tierra. Fíjense, a pesar de que la luna es fuego y el ascendente es aire, hay muchos planetas en tierra, lo que sigue invitando a que la sociedad actúe desde lo concreto, ¿sí? Que no quede solo como en una nube aérea, exacto, sino que se consolide, se materialice, se lleve a la práctica. Preguntas, dudas, que te va a ir como flotando. Como les dije, esta carta es la carta de nacimiento, que nos acompaña toda la vida para que nosotros la usemos, digamos, como un impulso, una orientación, una inspiración, inclusive, ¿no? De recordarme de tengo que ir, por qué actúo así, porque yo por ahí actúo así y siento que así soy, pero si me trae dificultades y siento que algo no estoy desarrollando bien, yo puedo ver las cartas, buscar qué es lo que causa que quizás yo esté en una energía de ese signo o de ese aspecto que no es el que me gustaría estar para poderlo trabajar como dijo él. Entonces, esta carta se va a desarrollar a lo largo de toda la vida, pero como les dije que la astrología se amplifica, todos los años y para el cumpleaños se levanta una carta que se llama Carta de la Revolución Solar. Es una carta que solo nos acompaña de cumpleaños a cumpleaños. Entonces, todos los años uno debería acceder a esa carta de la revolución y esta parte sí, porque acá hemos estado trabajando como en un entramado psicológico. De qué estoy hecha, cuál es mi sustancia, por qué me paro así en la vida, por qué siempre voy para allá, entiendo por qué amo así, por qué tengo tanto miedo a esto, qué es lo que me paraliza, qué es lo que me impulsa, por qué soy ansiosa, ¿no? Todo eso lo puedo ir viendo en la carta. Pero la revolución ya forma parte de esa parte de la astrología un poco más predictiva, porque me ayuda la revolución a anticipar cuál va a ser el clima anual. Todos los años cambia, porque todos los años me cambia el ascendente. Como yo les dije, que si traigo cambio de ascendente, el sol con el signo va a cambiar de casa.
el Sol nunca va a cambiar de signo porque como es mi cumpleaños siempre va a estar en ese grado de ese signo, pero va a cambiar de casa al cambiar ascendente y la Luna también se va por ahí. Entonces puedo entender cuáles son los temas que este año seguramente me va a traer como destino para que yo aprenda, para que yo vivencie, para que yo resuelva. Eso a mí me permite ir reconociendo en el camino, esto tenía que venir, esto me da sentido, y lo que me sorprende digo, uy, ¿esto por qué me pasa? Todo tiene sentido en la revolución solar. Y en esa revolución solar también se fijan los planetas en las posiciones actuales. ¿Sí? Porque yo, por ejemplo, soy del 60, en donde tengo una conjunción Plutón-Urano, en Virgo, Leo, y eso pasó un tiempo. Ahora Plutón está en Acuario, eso era que de Virgo, de donde yo lo tengo acá, Plutón, hizo todo esto hasta este momento y llegó acá. Entonces, en las revoluciones se actualizan esas posiciones de los planetas como están en el momento del nacimiento. Entonces, tengo mi Plutón natal en mi casa y también tengo mi Plutón en mi revolución en otra casa y en otro signo. Y además, esas dos cartas se juntan en algo que se llama sinastría, es como si yo juntara estas dos cartas, pongo la mía natal acá, pongo la anual acá y veo cómo juegan todas esas energías, ¿no?, que van en tránsito, y las anuales impactan en mi carta natal como oportunidad. ¿Se entendió lo que es la revolución? Como oportunidades y como desafíos también, ¿o no? Sí, sí, para nosotros la crisis es una oportunidad. Ok. Entonces, Bien. claro, lo tomamos como algo que viene a cortarnos las piernas, no a potenciar. Sí, no, como desafío. Exactamente, exactamente. ¿Está muy bien? ¿Sí? Y vamos ¿se acuerdan que yo hablé en el principio de que ese sistema geocéntrico en donde la Tierra estaba en el centro y llega un científico y dice, no, señores, saquen a la Tierra, el ser humano no es el centro de todo, vamos por el Sol. Y queda entonces este sistema solar, que es así es el Sol, y describe, además que ya no hay nada circular, sino que además te propone esta nueva teoría, Kepler creo que fue, de que los planetas en elíptica. En elíptica, exacto. Entonces empieza a dibujar, ¿no?, que acá está Mercurio, que después tenemos a Venus, que después viene la Tierra con la Luna, después viene Marte, ¿sí?, etcétera, 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 etcétera. Planetas cada vez más alejados, planetas que cada vez van haciendo una elíptica más lejana, dándome la posibilidad de ver, ¿no?, una vueltita de Mercurio como rápida alrededor del Sol, ¿sí? Sabemos que la de la Tierra son 360 días, y después tenemos, qué sé yo, Marte, que está un poquito más alejada, en vez de un año tarda 2 años y medio en dar la vuelta. Júpiter tarda 12 años, Saturno tarda 29 años, y nos vamos después a Plutón, 260 años. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué podemos suponer? ¿No? Que en una carta, por ejemplo, pongamos que esta es mi carta, yo tengo a Plutón acá, tengo a mi Sol acá, desde que yo nací, Plutón avanzó todo esto, tocó mi Sol, y recién está acá Plutón, en mi carta. Este Plutón que caminó hasta acá. Y seguramente me moriré y Plutón no sé si me va a llegar a medio cielo. No sé porque viene lento. Y además, en este ir de los planetas tienen sectores que van muy rápido y sectores en que se estancan y evolucionan muy despacito. Entonces por ahí dan una media mitad más rápido y después la otra como que queda. ¿Qué pasa cuando se ponen retrogrados? Bueno, la retrogradación es una sensación, como decían, de la inseguridad. En realidad, físicamente los planetas nunca van hacia atrás, pero sí llegan a ángulos de observación. Acá entonces ya vamos a mirar la Tierra, vamos a hacer como que acá estamos en la Tierra mirando el planeta. Yo desde acá veo a Plutón en esta
elipse que hace, y hay ángulos en donde hay un sentido como de las ruedas de la bicicleta. ¿Vieron cuando la rueda empieza a parecer que fuera para atrás? Sí. Pero la bicicleta avanza. Entonces es una sensación óptica, que el planeta va para atrás, pero en la astrología se considera. El planeta sí lo hacemos retroceder unas casillas hasta que se pone directo y avanza. Entonces eso es un planeta retrógrado. No es físico, no es real, es simbólico. Habla de algo especial que se considera en la astrología, y eso es lo que pasa. Esos planetas llegan a estos ángulos en donde se ve como que están yendo para atrás. ¿Ok? Entonces, esta experiencia, por ejemplo, plutoniana, que a mí me salió de acá, hubo una explosión grande cuando tocó mi sol, ¿no? Yo tengo la luna acá, no sé si voy a llegar, pero supónganse que por ahí llego y hago la experiencia Plutón-Luna. Pero ¿qué pasaría si en una carta como esta yo hubiera tenido Plutón acá? Nunca hubiera tocado mi sol, nunca hubiera tocado mi luna, y quizás no hubiera pasado casi 7, ¿no? Hubiera tenido las experiencias de integración de este sector de acá de la carta. ¿Sí? Se la pierde, no sé qué decir, porque son muy reveladores. Pero bueno, si no te toca Plutón, te puede tocar otros planetas y despertar igual. De todas maneras, y aunque no toquen, se supone que aún enfrente están haciendo contactos más sutiles, trayendo también oportunidades, pero no todos los planetas van a tocar siempre nuestros puntos más vitales. Vamos a vivir ese tramo de lo que pueden recorrer. ¿Ok? El otro, Plutón es un gran planeta. Ese no es un planeta personal. Vieron que yo les dije que mis funciones son los planetas personales, que son estos, ¿no? Mercurio, Venus, el Sol, vamos a ver acá, Marte, tenemos a Júpiter y tenemos a Saturno. Esos son los planetas personales. Pero estos más lejanos son Urano, Neptuno y Plutón. Y se nos coló por acá Quirón. ¿Quién es el último que descubrí? ¿Cuál? Quirón. Quirón. Y esos 4 planetas los llamamos transpersonales porque están más allá de la conciencia, trayendo mensajes más colectivos a nivel de la humanidad y trayéndonos esos desafíos a ser nosotros mismos sin comprarnos lo que creemos ser. Y nos desafían y nos mueven la estantería para decir basta, reinventarte, transformarte, sacate el pedazo que ya no sirve, no te enamores de tu yo y pensar cuántas otras cosas podría ser si no te aferras y te cristalizas en una sola imagen. A eso vienen esos planetas. Que los tenemos toditos. Todos, todos, exactamente. Entonces, bueno, ahí vieron un poquito cómo los planetas se categorizan y cómo unos funcionan desde adentro hacia afuera y cómo los otros desde afuera nos golpean la puerta y nos dicen yo también quiero estar ahí y quiero ser parte de ese juego de crecimiento y conciencia. ¿Cómo vamos? Ella decía que ¿cómo es? Sí, Virgo y Géminis comparten ascendente. Planeta regente. Planeta Mercurio. regente, sí, perdón. Y Libra con Tauro, Tauro. también. Claro. Y que tenían que todavía descubrir planetas que van a ser los verdaderos regentes. Por ejemplo, Quirón es regente de Virgo. No, todavía no. Ajá. Estamos en debate los astrólogos. El Ajá. tema es así. En la antigüedad, los planetas visibles eran 7. Eran estos, los personales, ¿sí? De Sol, Venus, Mercurio, y llegaban hasta Saturno y se acababan. Pero teníamos 12 signos. Entonces Claro. hubo que compartir. Entonces Claro. Mercurio fue regente de aire de Géminis, de tierra de Virgo. Venus fue regente de tierra de Tauro y de aire de Libra. Júpiter fue regente de Sagitario, fuego, y de Piscis, agua. ¿Sí? Saturno fue regente de Capricornio y de Acuario. A medida que se descubrieron los nuevos planetas, y ese planeta se descubría y se veía cuál era la energía que vivía la humanidad, se le daban esas cualidades. Entonces, por ejemplo, Urano se descubre en plena Revolución Francesa, en el grito de la libertad de los pobres. Entonces, por eso Urano es el que viene a representar todos los movimientos de bienestar, de lo humano, las ideas, ¿no? La creatividad, la industria. Y cada planeta, entonces ya ahora todos los signos tienen su nuevo regente
pero conservan el regente antiguo. Y Quirón, que es el último planeta que se descubrió, que se llama el sanador herido, que tiene una mitología de que nació Centauro y la madre lo considera abominable porque era mitad caballo y mitad persona, lo abandona. Y es adoptado por Atenea y por Apolo y lo instruyen en las artes del curar. Entonces se convierte en un sanador. Y sanando a un guerrero se hiere con una flecha con la hidra de una enfermedad mortal, pero él era semidios porque fue hijo de Zeus. Claro. De una trampita que hacía hacer porque era bravísimo. Entonces tenía una herida mortal, pero no podía morir. Claro. Entonces él sanaba a los otros de su propia herida sin poder sanarse a él mismo. Esa es la mitología de Quirón, que es muy preciosa. Entonces siempre donde está Quirón, vamos a, y dependiendo también de su posición, de su cualidad y un montón de cosas, que ahí puede estar la herida que porta esa persona y que puede no ser propia, muchas veces retrógrado, habla de la herida del sistema. ¿De la herida? Del sistema, de los antepasados. Por eso dicen que hay que ir para atrás y curar toda la línea de antepasados. Claro, porque Quirón muchas veces nos habla de esa oportunidad de sanar, exactamente. Entonces, bueno, ahora que tenemos las constelaciones, yo, por ejemplo, empecé a trabajar en astrología mucho antes de ser consteladora. Y mi experiencia era que muchas veces la gente llegaba a la consulta y estaba promovida esa ida por algún dolor, por algo que quería sanar. Pero la astrología no te sana, la astrología te da herramientas. Claro. Te permite abrir tu bolso de herramientas y ver con todo lo que contás. Te da la libertad de saber que nadie te obliga a nada, que por ahí has tomado esa actitud de víctima, pero que vos podés y tenés un potencial para tomar las riendas de tu vida, con poder a la astrología. Entonces la gente se iba contenta, y qué sé yo, pero la herida estaba ahí cerradita. Entonces, cuando yo llegué a las constelaciones me di cuenta, ¿no?, de que esa era la herramienta para sanar. Que por ahí la persona puede llegar a acercarse a la astrología, pero en esa pequeña entrevista y en ese conocernos, si lo que aparece es un dolor, una herida, yo les propongo, constelemos primero, sanemos, y después entonces uno queda como mucho más abierto a toda la otra información que nos puede dar la astrología. Entonces, la astrología no nos sana, nos coachea, nos dice, vos podés, tenés esto, multiplicarte, sé lo que quieras. ¿Sí? Y las constelaciones sanan todos esos nudos que están en la carta. Por eso ahora todo se junta en una sola conocimiento. Otra preguntita. ¿Entendí bien? La Sociedad Teosófica nació bajo el signo de Virgo a las 10. Yo también. Bueno, no es casual entonces que estés acá. Exacto. Aclarar que otro año. Otro.